Buenas tardes, estimados estudiantes. Como habíamos o les había indicado, ya les he subido a la plataforma un resumen general en una presentación para lo concerniente al tema que estamos tratando. Yo tenía algo para decirles hoy en la mañana y es lo siguiente. Hay que entender que todos tenemos ocupaciones, eso es claro, pero hay que romper ese paradigma de la formación o la educación virtual o a distancia con la educación presencial. Es decir, ¿cuánto tiempo le dedicamos a la educación presencial cuando tenemos el tiempo programado para ello? 1 hora y media, 2 horas como mínimo. Cuando son 2 horas como mínimo todos los días, entonces es el promedio que hay que dedicarle a la lectura entre media hora o 1 hora por día. ¿En qué momentos? En momentos que cada uno de nosotros tenga la disponibilidad. Entonces es la invitación para que empecemos como a entender y adaptarnos a este modelo. El resumen general sobre el que les acabo de enviar y le voy a hablar un poco a ustedes es sobre la unidad número 1, la epistemología y el conocimiento. Ahí tenemos varios subtemas que son lo que es la ciencia en términos generales, la teoría del conocimiento, introducción al método científico, las concepciones y características de la observación, tipo de observación y el método inductivo. Cuando hablamos desde el concepto general de la epistemología y el conocimiento, es aquella misma intención o naturaleza del humano de ir desarrollando y conociendo de dónde viene y para dónde va. ¿Listo? Entonces es una reflexión o una invitación a que podamos de manera práctica entender todos los aspectos concernientes al dominio de lo racional y lo científico. Y esa es básicamente la introducción a esta primera parte o primera unidad sobre la que está basado este módulo. El primer subtema que se trata aquí es la ciencia. Y entonces podríamos definir que es el conjunto sistemático de conocimientos sobre una realidad observable, obteniendo mediante el método de la investigación científica. Según esta definición, son tres, básicamente, los elementos que configuran su naturaleza: un contenido, un campo de actuación y un procedimiento o forma de actuar. Eso se lo resumí yo anoche cuando les decía, cuando poníamos el paralelo entre el objeto y el sujeto, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos que el objeto estudia al sujeto, ¿sí? No, ojo, tenemos sujeto y objeto. Voy a poner un ejemplo. Tengo este teléfono. Este teléfono es el objeto. Yo soy el sujeto. El sujeto estudia al objeto y el objeto es estudiado por el sujeto. Desde ese campo general de la acción epistemológica, ahí empezamos a entender de forma racional el conocimiento científico, lo que es la ciencia. Entonces, luego entonces vamos a empezar a ir desglosando cómo se va conformando esa teoría científica. ¿Qué otros campos o qué otros espacios les mando en la diapositiva? El campo de la realidad propia del mismo conocimiento. Entonces tenemos la teoría general del conocimiento como una investigación fenomenológica. En el fenómeno del conocimiento se encuentran frente a frente la conciencia y el objeto, el sujeto y el objeto. Por ende, el conocimiento puede definirse como una determinación del sujeto por el objeto. Un conocimiento es verdadero si su contenido concuerda con el objeto mencionado. ¿Cuál es la realidad frente a ese teléfono? Que es un teléfono. Si yo digo que ese teléfono es una manzana, entonces ¿dónde está la ciencia? ¿Qué me puede mostrar a mí o comprobar que esto efectivamente no es un teléfono, sino que es una manzana? ¿Cierto? Entonces ahí no estamos confrontando la realidad. La realidad es que es un teléfono, no una manzana. ¿De acuerdo? Debido a que ninguna de estas disciplinas puede resolver cabalmente el problema del conocimiento, se funda o se crea una nueva disciplina llamada la teoría del conocimiento, que es la que va desglosando en términos generales toda esta conceptualización. Vamos a encontrar entonces que la teoría del conocimiento posee básicamente 5 problemas para trabajar o analizar, que es el primero,
la posibilidad del conocimiento humano. ¿Puede realmente el sujeto aprender el objeto? Ahí les dejo la inquietud. 2. El origen del conocimiento. ¿Es la razón o la experiencia la fuente del conocimiento humano? Ojo, ¿es la razón o la experiencia la fuente del conocimiento humano? Yo anoche les hablaba a ustedes sobre el conocimiento vulgar y el conocimiento científico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué me permite a mí ir aprendiendo las cosas cuando no soy profesional en ellas? La experiencia, es el conocimiento empírico, el conocimiento vulgar. Y ese conocimiento ya formalizado, ese conocimiento estructurado, vamos a llamarlo entonces un conocimiento científico. 3. La esencia del conocimiento humano, ¿es el objeto quien determina el sujeto o es al revés? ¿Es el objeto quien determina el sujeto o es al revés? ¿Qué me está definiendo a mí? ¿Yo como persona o ese teléfono? ¿De acuerdo? Yo soy quien determina qué es esto, no esto determina qué soy yo. Pero como está hoy la tecnología hoy en día, muchas veces quienes viven pegados del teléfono al 100% son determinados por el objeto, no lo contrario. ¿Listo? 4. Las formas del conocimiento humano. ¿El conocimiento es racional o puede ser intuitivo? El conocimiento es racional o puede ser intuitivo. Si es vulgar, si es empírico, puede ser intuitivo. Pero si es científico, es racional, porque está razonando los hechos. ¿Qué me hace saber y entender que eso es un teléfono? Una consecución lógica de lo que es, ha sido y viene siendo. O sea, lo racional es un teléfono. Yo no me lo puedo comer. Y si me lo como, pues imagínense. Yo no puedo disparar con él, ¿cierto? No puedo hacerle así, beber agua porque me va a soltar agua. O sea, me hago entender, listo. Y desde esa misma conceptualización, entonces es lo que a nosotros nos va mostrando el camino correcto respecto a la figura que tenemos entre el objeto y el sujeto. Repito, entonces, ¿qué me está determinando a mí y qué determino yo? El sujeto determina, no el objeto. ¿Listo? Y quinto, el criterio de verdad. ¿Cómo sabemos que nuestro conocimiento es verdadero? He allí entonces que vienen los estudios para demostrar que el conocimiento que yo tengo sí es verdadero y es válido. ¿Qué me demuestra a mí, por ejemplo? Yo no soy ingeniero electricista o yo no soy ingeniero industrial. ¿Listo? Mi formación es filosófica y de la informática, porque mi posgrado es en ingeniería informática. Pero, ¿por qué sé que es un teléfono? Por mi conocimiento y por la experiencia. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Cuáles son los orígenes del conocimiento? Tenemos primero que todo, principal origen es el racionalismo. Es la postura epistemológica que sostiene que el pensamiento, la razón, la fuente principal del conocimiento humano. Sus planteamientos más antiguos los encontramos en Platón, posteriormente en Plotino y en San Agustín, un gran filósofo, pero un gran teólogo también. Y también en otros pensadores filosóficos medievales casi incluso. Luego tenemos la segunda, que es el empirismo. Sostiene que el conocimiento procede de la experiencia, ¿listo? Del contacto directo con la realidad. Se desarrolla en la Edad Moderna a través de Locke y Hume. Luego tenemos el intelectualismo. Es una postura que trata de medir o tomar como campos de unidad o mediar entre lo que es el racionalismo y el empirismo. Aristóteles inicia este trabajo de síntesis en la Edad Media. Y luego tenemos el apriorismo. Apriorismo es un segundo intento de mediación entre el racionalismo y el empirismo. Y es otra forma de ir introduciéndonos en la parte del conocimiento. Luego tenemos la introducción al método científico. Esa introducción al método científico es aquello que nos permite conocer por medio de lo cual el hombre adquiere certeza de una realidad, conocimiento científico. ¿Listo? Como su nombre lo indica, nos lleva al conocimiento científico a través de métodos. Si no hay métodos, llámese formación, educación,
experiencia oportuna y apropiada. Entonces, si no hay métodos, el conocimiento no será científico, simplemente es un conocimiento cotidiano, un conocimiento propio, instantáneo. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de conocimiento científico es porque hay un método, hay una metodología, hay un orden estipulado para ello. Esta relación entonces implica una actividad en el sujeto, la cual es la de aprender al objeto, y la del objeto es simplemente de ser aprendido por el sujeto, que ya se los dije anoche y los estoy repitiendo en este preciso momento. El hombre de ciencia busca que su conocimiento sea más que el simple ver del hombre de la calle. Por ello logra con su conocimiento diferentes interpretaciones de la realidad. Entre más profundo sea su conocer, más puede lograr modificar la realidad. Mientras yo más aprendo del mundo, del entorno, entonces tendré más valores, más conceptos para definir posiciones y posturas y argumentos para cualquier tipo de conocimiento. El conocimiento científico es una de las formas que tiene el hombre para otorgarle un significado con sentido a la realidad. ¿Por qué digo que es un teléfono? No solamente porque por lógica hoy en día es un teléfono, sino que por la experiencia y por la realidad que me rodea ya sé que esto es un teléfono, no que es una manzana. ¿De acuerdo? El conocimiento científico, traté de resumírselos como en esta forma. Es un conjunto de nociones y saberes, nace de la experiencia que se va acumulando en la vida y se informa o se llena de información que se nos va transmitiendo. Y es sometido a prueba para comprobar su veracidad. Entonces tenemos el conocimiento científico. Primero, características principales, es sistemático. Como es sistemático, entonces, primero, parte de que es universal, no está vedado. Es crítico, está expuesto al análisis, es comunicable. Si no es comunicable, no tiene la forma de conocimiento científico, no es científico. Es verificable, hay que verificar la veracidad de lo que estamos exponiendo. Compruébeme que esto es un teléfono, pues te verá si hace llamadas o recibe llamadas. Es racional, tiene una lógica y es objetivo. ¿Sí? Cumple esos parámetros, entonces es un conocimiento sistemático, científico y ordenado. ¿Listo? Ok, tiene un método. Entonces decimos que ese conocimiento científico frente a la realidad, o sea, esta es la realidad, ese teléfono es la realidad. Frente a esta realidad, primero, observa, descubre, explica, predice y tiene un conocimiento sistemático de la realidad. Mire esas características que acabo de denunciar. El conocimiento científico frente a la realidad. Observa, yo observo para aprender de él. Descubro para qué sirve, lo utilizo. Explica que es para hacer llamadas. Predice qué puede pasar si marco un número, ¿sí? O si timbra. Y tiene un conocimiento sistemático de la realidad. Es actual. Listo. El método científico es una consecuencia de pasos o etapas que se establecen como necesarios para desarrollar cualquier tipo de investigación. Y tengo otro esquema, listo. El método científico entonces surge de la idea de observar, me hago preguntas, cómo funciona tal cosa, genero unas hipótesis, funciona por esto y por esto, hago el experimento, saco unas conclusiones propias, me documento, averiguo, consulto más literatura, voy haciendo más descubrimientos en el paso, en el camino, y sigo aprendiendo de esa investigación o ese método científico. Valga de otra expresión, sigo aprendiendo del objeto. Listo, repito. En términos generales, el método científico nos permite entonces observar qué es esto. ¿Para qué sirven estas teclas? ¿Para qué esta pantalla? ¿Por qué no tiene cable? Listo. Esas son las preguntas que van surgiendo de la observación. Hago unas hipótesis. No, estas teclas son para. Esta pantalla es para. No tiene cable porque es un teléfono ¿qué? Inalámbrico. Hago experimentos. Marco, lo desbarato, lo destapo. Todo lo que se nos vaya ocurriendo. Listo. El método científico tiene básicamente 4 pasos.
generales. Primero, la observación, observo. La formulación, formulo. ¿Sí? Dentro de esa formulación surgen las hipótesis. Hipótesis que son supuestos. Luego tenemos ese empleo de la hipótesis para predecir la existencia de otro fenómeno y la ejecución de pruebas experimentales. ¿Listo? En términos generales. La observación, ya vamos para otra parte de esta unidad. Es el proceso de contemplar sistemática y determinadamente cómo se desarrolla la vida social sin manipularla, sin modificarla por tal o por cual ella discurre por sí misma. Es como observo el transcurrir normal. Y luego tenemos la observación científica, que tiene unas características especiales. Comienza con la selección del grupo, que es lo que yo voy a observar, porque es científica. Si yo estoy observando un chisme, eso es una observación científica, ¿cierto? Cuando yo estoy observando un eclipse, eso es una observación científica. Cuando estoy observando las partes internas de este teléfono, eso es una observación científica. Cuando yo estoy observando de qué está compuesto un portátil en su interior, es una observación científica. Listo. Tiene un objeto específico para observar, tiene una forma deliberada y consciente, sistemática, trata de interpretar, contrastando datos, proceso lento, porque es una observación científica, no es una cosa ya de las carreras, y suele completarse con entrevistas bien documentadas, ¿cierto? ¿Quién lo inventó? ¿Para qué lo inventó? ¿Qué necesidad tenía? Etcétera, etcétera, etcétera. Encontramos unas ventajas respecto a la observación. No tiene una injerencia, se da tal como ocurre, es un proceso natural, es de inmediatez porque es lo que yo estoy encontrando en ese momento, va generando una facilidad de acceso en cuanto yo voy conociendo y descubriendo, y son datos naturales, es decir, preguntas que me surgen así, casi que al azar, inmediato. Esas desventajas también las encontramos contrarias a las ventajas. Fenómenos no observables directamente, relación emocional del fenómeno observado con el observador y qué validez pueda tener. ¿Listo? Luego entonces ya viene los tipos de observación, diferencia entre la observación y la experimentación. Y luego ya para terminar viene una partecito muy especial que es ya finalizando esa unidad, que es el método inductivo. El método inductivo o inductivismo es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares o específicas. Se trata del método científico más usual en el que pueden distinguirse 4 pasos esenciales: la observación de los hechos para su registro, la clasificación del estudio de estos hechos, la derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a la generalización y a la contrastación. ¿Listo? Voy a poner o nos plantea el estudio básicamente 2 paralelos de ejemplos. El ejemplo inductivo completo y el incompleto. Tenemos entonces en el completo un ejemplo que nos pone el documento. Ricardo y Anaí tienen 3 perros: Pancho, Ronaldo y Tito. Pancho es de color negro, Ronald es de color negro y Tito es de color negro. Por lo tanto, todos los perros de Ricardo y Anaí son de color negro. ¿Hay al lugar ustedes creen a deducir o a sacar otra conclusión? No lo hay. Listo. El inductivo incompleto. Pancho es un perro de color negro. Ronald es un perro de color negro. Tito es un perro de color negro. Por lo tanto, todos los perros son de color negro. Listo. De una vez está indicando cuál es el color. Ahí no hay sujeto pues para la acción. Este es el resumen general. Espero que lo compaginemos con el documento que está expuesto. Les resumí la unidad en 18 minutos. Obviamente pues tengo algún manejo del tema, entonces nos facilita. No se sientan cohibidos, ni presionados, ni aburridos para esto. Vamos a hacerlo con fe, con devoción y con mucho amor para que las cosas salgan bien. Leamos, hoy es jueves, mañana viernes tranquilamente, y el sábado, con la pertinencia de Dios, voy a ponerles un documento para desarrollar. Listo.
Y ya el sábado empiecen a desarrollarme ya la actividad que está expuesta en el documento publicado, en la página 60 y pico. Entonces me desarrollan esa actividad y yo voy a publicar esa otra actividad para que complementemos. Cualquier cosita, por favor, me van diciendo. Recuerde que el grupo de WhatsApp es para despejar ideas, problemas, dificultades, pero dejemos un poquito la mala atmósfera aparte. Entremos al grupo sin esa mala atmósfera. Buena tarde, feliz día, Dios los bendiga, estamos hablando. Bye bye, suerte.